En 2028, los países que lo integran representarán el 33.6% de la producción mundial. Son la voz de las naciones emergentes y son muchos los pueblos que desean pertenecer a este bloque que nace en 2006 y que se fortalece cada trimestre que transcurre. Hoy, en el mapa, conoceremos más de los avances del BRICS en un mundo multipolar. El grupo de naciones que integran el BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorpora en enero de 2024 a Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Arabia Saudita. Estados miembros se reúnen en la ciudad de Kazán, Rusia, para plantear sus nuevos desafíos y ampliar el intercambio en el marco de las relaciones que plantea este nuevo orden internacional. En 2024 se lleva a cabo la 16ª cumbre BRICS en una importante ciudad rusa. Rusia, donde está uno de los principales promotores de los BRICS, como es Putin, Vladimir Putin, y el resto de los líderes, entre ellos Xi Jinping, que es el segundo gran líder que ha promovido lo que es la composición y la construcción de los BRICS. Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, Narendra Modi de India y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica son los líderes más visibles de este grupo de naciones y proponen nuevas fórmulas que permitan estabilizar las economías en un marco legal justo frente a la inseguridad planteada por la coerción de los organismos multilaterales previamente existentes. A partir del 2023, en la cumbre, 15ª cumbre, se acordaron una serie de objetivos estratégicos de los BRICS, entre ellos todo lo que era el respeto a impulsar acciones, declaraciones de respeto a los principios del derecho internacional público y a los proyectos de integración en el mundo. Ese fue un primer gran objetivo allí que se plantearon ellos y que los miembros lo firmaron. Y son declaraciones que sirven como una especie de estatutos, porque el que va a entrar tiene que estar de acuerdo a esas cosas que se establecen en las declaraciones de los países líderes, los países miembros y que van sus líderes que lo han aprobado. La construcción del BRICS no responde al azar, sino que es parte de un estudio sistemático para la construcción sobre nuevas bases que garanticen el equilibrio mundial. El segundo gran objetivo estratégico en esa cumbre del 23 fue buscar acciones para fortalecer el multilateralismo inclusivo. Los países del sur global tienen que estar representados a nivel de los cargos en los organismos internacionales, algo que siempre estuvieron limitados por las potencias occidentales, y crear condiciones a través de los no alineados y del Grupo de los 77, que son más de la mitad de los miembros de Naciones Unidas, tener garantizada un quórum para obtener cargos para los países del sur global. Lo que más se da a conocer es el aspecto económico que posibilita relaciones de ganar-ganar en un mundo en permanente avance tecnológico. El tercer gran objetivo fue plantearse el crecimiento acelerado de los países miembros y de los países que se articulan como, en algunos casos, como socios no estratégicos o no miembros, pero con muchas relaciones, y impulsar todo lo que se necesita para el crecimiento acelerado. Ese crecimiento acelerado tiene que ver con las infraestructuras de los países y ellos acordaron mecanismos, cooperación, intercambio, asesoría en las tecnologías necesarias para mejorar las autopistas, las carreteras, las comunicaciones, las telefonías, la cosa eléctrica. Fíjense que están impulsando con los países miembros todo lo que es la energía solar, ¿no? La energía solar y también la energía eólica, que es la parte de...
difundiendo todas estas tecnologías a través de los BRIC, de los miembros BRIC. La construcción de un bloque como el BRICS se fundamenta en sólidas bases, respetar el derecho internacional público, equilibrio internacional, crecimiento y desarrollo sostenible. El cuarto gran objetivo fue lograr el desarrollo sostenible, es como le llaman ellos, desarrollo sostenible, que es un desarrollo estratégico, porque se plantea estrategias para lograr ese desarrollo y que sea sostenible en el tiempo, porque no es esa visión de crecer sin tener una infraestructura adecuada, sin crecer sin mirar otras cosas, y todo esto está ligado también a posturas de respaldo a los valores humanos, a los derechos humanos, a la mejoría de la gobernanza global, la gobernanza en los países miembros. Para octubre de 2024 se contabilizan 16 cumbres BRICS y adicionalmente se puede llevar un registro de cumbres conjuntas con la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática. Los BRICS son hijos directos de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se crea oficialmente y formalmente a partir del año 2000. Estos países que forman parte, los líderes de estos países que forman parte de los BRICS, porque es el poder nuclear que está en torno a Rusia y a China. Y en la Organización de Cooperación de Shanghái surge precisamente para contener al imperialismo con todo su ímpetu en el mundo unipolar. Y vamos a un espacio donde los intereses internacionales se están reacomodando, las dinastías monárquicas se están también reacomodando y están mudando el núcleo o el centro, el eje del sistema hegemónico hacia Shanghái. Entonces, esa mudanza no significa que la hegemonía va a disminuir, no significa que va a cambiar de signo el sistema de dominación, pero sí puede significar que otros actores entren en ese núcleo que hasta ahora es bastante cerrado, lo extiendan un poco y dentro de esa extensión ellos logren mejores posiciones de negociación dentro de ese espacio. Y eso es lo que está llamado a reconfigurar el sistema internacional. Es parte crucial de ese dominio que ejerce Estados Unidos a través de los mares, a través de las 7 o más flotas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque si miramos el mapamundi desde un punto de vista en vez de eurocentrista, América queda en medio de los dos grandes mundos. Los dos grandes mundos antiguos son el extremo oriente, que es la gran potencia China, Japón, Corea y la India, y el mundo occidental, que son las potencias europeas, que actualmente son la Unión Europea. Todo el mercado internacional del mundo entre estas dos grandes ejes de poder tienen que pasar por América. Vamos a ser más específicos. El Estrecho de Magallanes, ahí en Argentina, y el Canal de Panamá. Es posible vislumbrar un cambio de época, donde la hegemonía no se plantea en términos de unipolaridad, sino que se redefine en el papel de las naciones para generar un nuevo concierto internacional que emerja del desorden unipolar precedente. Al regreso de la pausa, multipolaridad. El fin del patrón oro ha sido la consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, con la imposición de una divisa internacional emitida sin control por una potencia que entra cada año en la crisis del techo de la mayor deuda del mundo. Cuando se quiebra en 1971 el acuerdo de Bretton Woods y de paso en el 73 como producto de la guerra de Yom Kippur, los acuerdos de paz obligan a hacer operaciones de petróleo en dólares. Fíjate cómo tenemos un esquema que es como que van preparando el escenario para construir nuevas realidades. Esta nueva realidad que nos están construyendo es una realidad donde primero ya el oro no va a ser el respaldo de la moneda. Entonces eso da una permisividad para la emisión de moneda de forma inorgánica extraordinaria.
El fin de la Guerra Fría y de la tensión entre el polo capitalista de los Estados Unidos y el polo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre de 1989 trae un mundo unipolar que se ha caracterizado por acentuar los desequilibrios internacionales, crisis diplomáticas, conflictos permanentes. Es lo que algunos denominan Tercera Guerra Mundial, a cuentagotas, y de ese pantano es donde se busca salir. Futuro de esa sociedad en los BRIC, por lo que están planteando, que es muy distinto a lo que estaba ya cocinado desde la Constitución de las Naciones Unidas en 1945 y después por lo que se conoce como el Consenso de Washington y Bretton Woods y toda esa parte que la dominaron las potencias imperialistas, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y estos BRIC plantean cosas que cambian ese mundo, esas normas que estaban creadas con ese poder imperial, ¿no? Al no poder actuar a las anchas militarmente, porque ya hay un poder militar nuclear fuerte en otros polos, entonces se van a tener que subordinar de alguna forma a lo que acuerden los BRIC con los no alineados, que son 120 países, con los grupos de los 77, que son un poco más, y que van a decidir la mayoría de las cosas en el mundo multilateral. Y desde el punto de vista de la realidad concreta, si se lanzan a atacar a algún país miembro de los BRIC, va a haber una respuesta colectiva. Eso está más que claro. Ahora con la cumbre Kazán, Estados Unidos y sus aliados han tratado de crear tensiones en varios lugares. Un eje importante de los cambios es el sistema de pagos. Es allí donde se dirigen los esfuerzos, bien sea por la conservación o superación de lo establecido, porque de lo económico depende muchas de las otras relaciones de poder. El dólar tiene algo que se llama el sistema SWIFT, que nos hace daño a todos. ¿Cómo es posible que en el mercado internacional, por órdenes de tratados internacionales que no debimos estar de acuerdo, todos los países del mundo, tú te sustentes a una sola moneda mundial, que la emite un solo país en todo el mundo? Eso trae como consecuencia que le estás dando tus derechos y derechos de imputación a esa moneda en tus traspasos de aduanero o traspasos comerciales de un país a otro. El BRICS, ahorita eso es uno de los temas centrales, cómo hacerle frente al sistema SWIFT y crear otro sistema de intercambio comercial a nivel mundial. ¿Por qué se abrió este parámetro? A pesar de los problemas hay que verlo como una oportunidad, porque a Rusia la tienen bloqueada, pero Rusia es un país gigantesco, el país más grande del mundo, y no se puede bloquear a Rusia. Entonces Rusia con los demás integrantes del BRICS están llegando a otros intercambios comerciales diferentes al sistema SWIFT, es diferente al dólar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, los que queremos integrar al BRICS y los integrantes del BRICS? Llegar a un acuerdo de intercambio comercial de una moneda que no sea el dólar. Pero esto es difícil, porque la superpotencia hegemónica que ha tenido el poder estos últimos años no se va a dejar. Sin embargo, hay que hacerlo para hacer un antes y un después en la historia. El SWIFT, como sistema de pago, es uno de los mecanismos que se están utilizando para coaccionar a los países del mundo. De allí que sea clave mantenerlo o sustituirlo. Ahí se requiere mucha participación y mucho análisis de todo lo que tiene que ver con el comercio y todas sus materias que tocan profundamente el tema de la inversión. Tiene que hablarse mucho de las relaciones económicas y de los temas de crédito internacional. Tiene que hablarse de las condiciones de la venta, la misma venta del petróleo y los sistemas de pago. Entonces, por supuesto que hay muchas otras materias, pero estas 4 cosas son fundamentales porque es sobre un sistema de pagos SWIFT que se levanta el sistema hegemónico del dólar. Es sobre la ruptura del patrón oro que se levanta ese sistema. Entonces tenemos que cambiar eso. Si queremos cambiar las circunstancias de comercio mundial y las circunstancias de los países, tenemos que cambiar el sistema SWIFT. Y eso afectaría directamente a las medidas coercitivas unilaterales que no nada más tienen aquí en Venezuela, como la tienen en Venezuela, la tienen en Rusia, entre otros estados, Palestina, etc. Y eso lo derrumbaríamos llegando a un acuerdo con derecho y agarrando las manos de nuestros grandes aliados.
sin guerras, prácticamente. Hay muchas cosas que puede aprovechar Venezuela en el caso de los BRIC. De energía, por supuesto, es una de las cosas principales que tiene Venezuela, pero Venezuela tiene grandes minerales que son de necesidad para los países de los BRIC, y ahí va a haber una disposición a hacer trueque, donde no esté el dólar de por medio y estén las monedas nacionales. O sea que Venezuela va a pagar en bolívares y ella va a recibir en rublo, en yuan, en las monedas que desee la otra parte, pero la otra parte tiene que recibir la moneda nacional, porque eso es parte de lo que está escrito en las declaraciones de los BRIC. Al regreso de la pausa, oportunidades para América Latina y para Venezuela. Venezuela y los países de nuestra América tienen la posibilidad de asomarse a un futuro distinto, con mayor armonía, siempre y cuando se realicen los ajustes necesarios, pero no ajustes como los que significaron grandes sacrificios del pueblo, como resultó el consenso de Washington o el secretismo de las eras pasadas, donde se tomaban decisiones a espaldas del pueblo. En esta ocasión, la clave está en mantener la comunicación directa con las bases populares. Todos los acuerdos internacionales desde el consenso de Washington para acá que nosotros hemos suscrito y que hemos padecido, no solamente en Venezuela, toda América Latina también, son acuerdos que han modificado y han establecido nuevas condiciones al capital, especialmente han modificado las relaciones de capital para prolongar el proceso de dominación, que venimos de un proceso de coloniaje, después tenemos un proceso de independencia en el cual tenemos muchos traspieses desde el punto de vista económico, especialmente comercial, pero además somos unas repúblicas que nos han sustraído la riqueza de manera sistemática, ¿no? Nosotros hablamos mucho de que somos países monoproductores, de que somos países que solamente producimos materias primas, etcétera, pero en realidad las posibilidades de desarrollo de nuestros países están cifradas en el tipo de acuerdos internacionales que nosotros suscribimos. Estatutos, normas claras y transparentes son de gran importancia para marcar una diferencia con el G7 y otros organismos internacionales donde las élites sesionan a puerta cerrada. Estatutos para recibir más miembros. Eso garantiza que todo el que entre tiene que firmar una serie de normas y de principios, porque no solamente son las normas, sino también los principios que no se pueden violar. Toda la decisión de política exterior que vaya a tomar un país que tenga algún tipo de relación con los BRIC o con lo que han dicho los BRIC, hay que consultarla si va a ser distinta o va a ser modificada la postura con respecto a los BRIC. Hay que consultar y llegar a acuerdo, porque para eso es un organismo de integración. Para eso es aquello que se llama la coherencia y la cohesividad de un organismo. En la medida que tiene mayor cohesión, mayor cohesividad, tiene más poder ante el mundo entero. Entonces ahí hay aspectos que se van a subsanar, preocupaciones que se van a subsanar cuando firmen la declaración del 2024 y quizás haya una especie de estatutos que se plantee por parte de Rusia para que no haya equivocación ninguna y todos los que entren a los BRICS tienen que cumplir religiosamente las normas y los principios de los BRICS. Lo que pasa es que cuando se hace análisis de soberanía, hay que entender que la soberanía es tanto la capacidad que tiene un Estado para decidir los asuntos externos como la capacidad que tiene un Estado para resolver los asuntos internos. Se terminaría la triangularización aduanera que tenemos que hacer de los productos de las canastas básicas, que prácticamente suben el precio 3 veces más de lo normal. Que un kilo de harina pan está a $1, debería costar 0,30 dólares. ¿Por qué sucede esto? Porque Venezuela, como está bloqueado por el sistema SWIFT que acabo de hablar, tenemos que comprar eso en Panamá o tenemos que comprar eso a los hermanos de Turquía para
venderlo aquí a un precio superior porque se lo podemos comprar directamente a los que abastecen esto. Y eso sucede con los productos industriales, eso sucede con los productos agropecuarios, entre otras cosas. ¿Qué pasa con los agropecuarios aquí en Venezuela? Si no compran las cuestiones del tractor o las cuestiones necesarias para implementar una producción industrial en el tema agropecuario, simplemente te van a quebrar. Y simplemente no van a poder competir con otros mercados internacionales que llegan aquí y se adueñan de estos mercados. Entonces, integrando al sistema BRICS, prácticamente le estamos dando una estocada a las medidas coercitivas unilaterales, porque le estamos dando una estocada al sistema SWIFT de Estados Unidos, que es el intercambio en dólares, y los productos se hicieran más baratos, por supuesto, en pocas palabras. Eso es todo. Venezuela, no solo por su riqueza energética, petróleo y gas, por su biodiversidad, su posición geográfica, sino sobre todo por su potencial humano, es un país estratégico para el crecimiento y beneficio mutuo del nuevo orden económico mundial. Ante todo, la relación de Venezuela con China. ¿Por qué? Porque a partir de la cumbre del 2023 de los BRICS, 1 o 2 meses después, se dio la cumbre China-Venezuela. Si China es uno de los grandes miembros de los BRICS y tiene un peso muy fuerte dentro de los BRICS, por ser un líder, por ser el hermano mayor de mucho respeto, como es Rusia, como es Putin, pero si China acuerda con Venezuela todo lo que acordó en esa reunión bilateral, en esa cumbre que se dio entre el presidente Maduro y Xi Jinping, uno tiene que presuponer que eso está aprobado por los BRICS también, como a partir de esa cumbre también de China y Venezuela y la cumbre de los BRICS del 2023 se han venido cumpliendo cosas que decían los BRICS en Venezuela. Por ejemplo, la intensidad de trabajo con las zonas económicas especiales, eso está acordado como parte de las cosas que vienen de los BRICS también y de China. Y China le da un peso a eso muy grande, por eso es que las cosas que se están haciendo con China tienen que ver mucho con lo de los BRICS. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los BRICS, Venezuela sea miembro de los BRICS, todo eso que se acordó con China puede ser reforzado con los otros países de los BRICS, porque tienen que cumplir las normas que se van a establecer entre los países miembros. Entonces, no solamente la zona económica especial, es lo que se está haciendo con la 4G, que nos llaman a cada rato de Movinet, con la 5G que van a empezarse a difundir, lo que se está haciendo en la parte eléctrica también, las zonas donde se están creando los paneles solares. Aquí hay un principio jurídico que nosotros tendríamos que exaltar y que tiene que ver con la doctrina bolivariana, que es que entre pares no hay imperio. Entonces, si nosotros nos tratamos entre pares, tenemos que medir bien nuestras posibilidades frente a lo que nos ofrece de oportunidad ese mundo de nuevas relaciones. Tienes que ponerte de acuerdo en una cantidad de materias que si no las tienes suscritas, pues no puedes establecer un comercio fluido. Para que tú puedas comerciar tienes que tener la calidad muy claramente retratada, tienes que tener los sistemas de pesos y medidas, tienes que tener condiciones para el comercio y para el intercambio, tienes que tener sistemas de pago, tienes que tener intercambio bancario también. Entonces, las relaciones comerciales, ¿cómo se construyen? Hasta ahora, con esos países que forman parte del BRICS, mucho tiene que ver con las relaciones entre empresas, ¿no? Y muchas de ellas son empresas privadas que han venido a invertir en Venezuela, pero que además han venido avaladas por acuerdos internacionales previos que no necesariamente son de comercio, pero que siendo acuerdos de cooperación internacional, pues dan un marco bastante amplio para que podamos intercambiar. Para pasar a una nueva etapa y ser un par con el resto de los países que forman parte del BRICS, tenemos que ser pares en las áreas donde nosotros tengamos posibilidades. Esas mediciones hay que hacerlas y hay mucho que avanzar todavía. Hay muchas de esas cosas que se acordó con China para acelerar el trabajo de preparación de Venezuela para los BRICS. Entonces, como cuando sea miembro de los BRICS, todos esos países van a tener mejor incidencia. Hemos visto las visitas de inversionistas turcos, inversionistas iraní, inversionistas chinos, inversionistas bielorrusios, inversionistas de la India, inversionistas de Rusia en Venezuela. La necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas
a los temas del comercio internacional, con soluciones prácticas al intercambio monetario. Es una necesidad, señores presidentes, un nuevo sistema monetario. Por ahora, los miembros actuales de los BRICS siguen siendo 10. La declaración oficial conjunta publicada en octubre de 2024 indica que se crea la modalidad de categoría del país socio de los BRICS. Los 13 nuevos socios son Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Turquía, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Para ser miembro pleno, hay nuevos criterios y su aceptación deberá ser por consenso de los 10 miembros actuales.